Ok, entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores I y J. El vector I es el vector 1,0 y el vector J es el vector 0,1. ¿Sí? Luego también sabemos que cualquier vector que esté en el espacio se puede también escribir en términos de I, J y K, donde I es el vector 1, 0, 0, J es el vector 0, 1, 0 y K es el vector 0, 0, 1. Estos vectores se llaman los vectores canónicos, pero cada uno de ellos, o sea, cada conjunto de ellos, comprende o corresponde a lo que es una base. Una base, muchachos, básicamente va a ser cualquier conjunto de vectores mediante el cual yo pueda expresar el resto de los vectores en un espacio vectorial. Una base va a cumplir con dos propiedades. Si yo tengo un conjunto de vectores, B1, B2, así hasta B, ¿sí? Entonces, este conjunto es una base si se cumplen dos cosas. Primero, que sea linealmente independiente. Ya sabemos nosotros que es linealmente independiente si no se puede escribir un vector en términos de los demás. Y segundo, que este conjunto, perdón, sea un conjunto generador. ¿Ok? Existen distintos tipos de bases. Las bases más comunes que nosotros conocemos se llaman bases canónicas. La base canónica, por ejemplo, del espacio vectorial R3, pues fue la que dijimos ahorita. Serían los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. La base canónica, por ejemplo, de los polinomios de grado 2 serían los polinomios x cuadrada, x y 1, que corresponden al término cuadrático lineal e independiente respectivamente. La base canónica, por ejemplo, de las matrices cuadradas de 2 por 2 sería un conjunto de matrices todas cuadradas de 2 por 2, pero con un 1 en cada uno de sus elementos. ¿Ok? Estos son solo algunos ejemplos de las bases canónicas. Esto quiere decir, muchachos, que cualquier elemento de, ya sea el espacio tridimensional, los polinomios de grado 2 o las matrices de 2 por 2, cualquier elemento se va a poder escribir como una combinación lineal de cada uno de estos vectores. Siendo así al ser una combinación lineal, decimos entonces que es un conjunto generador, y como son linealmente independientes todos ellos, pues entonces es también, al cumplir estas dos propiedades, perdón, se va a llamar una base. ¿Ok? Entonces, es importante saber que si yo tengo dos conjuntos, vamos a decir B1, B2, así hasta Bn. Y vamos a tener otro conjunto U1, U2, así hasta UM, ¿sí? Si estos dos conjuntos son base del mismo espacio vectorial, entonces, muchachos, forzosamente N tiene que ser igual a M. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos dos bases distintas, ambas bases tienen el mismo número de elementos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los mismos elementos, pero sí tienen que ser el mismo número de elementos. Por ejemplo, si nosotros ya dijimos que la base canónica para R2
es el conjunto de vectores 1,0 y 0,1, ¿sí? Esta ya sabemos que es una base para los vectores en el plano. Todas las demás bases de R2, ¿sí? Tienen que tener forzosamente dos elementos. Permítanme tanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera otro conjunto de vectores, no sé, vamos a ponerle 2,3, 0,4 y menos 1,0. Estos vectores, muchachos, no pueden ser base, o este conjunto, pues. ¿Por qué no puede ser una base? Porque tiene tres elementos. Y yo ya había dicho que todas las bases de R2 deben de tener únicamente dos elementos. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar a determinar antes de incluso empezar a determinar si los elementos son linealmente dependientes o independientes, generadores o no. Si yo tengo un espacio de dimensión, de una dimensión dada, ¿sí? Y ya conozco una de sus bases, entonces todas las demás bases deben de tener el mismo número de elementos siempre. ¿Vale? ¿Preguntas en algo de esto? Bien. Ahora, a esto que me refiero con el tamaño del conjunto base, ahora voy a poner de ejemplo el espacio tridimensional. Nosotros sabemos que este conjunto es base de R3. ¿Sí? Es decir, todos los vectores en el espacio se pueden representar como una combinación lineal de estos tres vectores. Esto quiere decir, muchachos, como les acabo de mencionar, que todas las demás bases de R3 van a tener también tres vectores. Por lo tanto, la dimensión del espacio es igual a 3. Es el número de vectores linealmente independientes que constituyen una base. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma o en forma general, la dimensión de Rn siempre es igual a n. Por ejemplo, ahorita les mencioné que la base canónica de los polinomios de grado 2 era x cuadrada x1. Esto quiere decir entonces que los polinomios de grado 2 tienen una dimensión de 3. ¿Sí? O sea, el tamaño de este espacio vectorial es 3. De hecho, nosotros podemos generalizar esto y decir que la dimensión de un polinomio de grado n siempre va a ser n más 1. ¿Sí? Luego, habíamos dicho también que la base de las matrices cuadradas de 2 por 2 pues eran 4 matrices de esta forma, siendo esta la base canónica, ¿verdad? Y entonces cualquier otra base de este mismo espacio, pues debe de tener bueno, no debe tener por lo menos, debe de tener siempre exactamente 4 matrices, distintas a estas, pero deben de ser 4 matrices, ¿sí? Entonces podemos decir que la dimensión de las matrices de 2 por 2 es igual a 4. De hecho, si queremos generalizar, vamos a decir que la dimensión de las matrices de M, de las matrices de M por N siempre va a ser igual a M por N. Significa, por ejemplo, que si tenemos un conjunto de matrices de 3 por 3, pues el tamaño de su base o la dimensión del espacio deben de ser 9. ¿Ok? Bien.
algo que se conoce como espacios, o más bien base para el espacio solución. Base para el espacio solución, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es encontrar una base para la solución de un sistema homogéneo. Vamos a tener nosotros el siguiente sistema de ecuaciones. Tendríamos x más 2y menos z igual a 0. Y 2x menos y más 3z igual a 0. Estas dos ecuaciones, muchachos, si yo las grafico, lo que me van a representar son planos en el espacio. ¿Sí? Y son planos que se van a intersectar. Vamos a suponer que aquí tenemos un plano y aquí tenemos otro plano. ¿Ok? Y estos planos se intersectan. Entonces, lo que yo quiero determinar es, yo sé que los planos son de 2 dimensiones, ¿sí? Pues porque son planos. Pero entonces el espacio donde se intersectan, que es precisamente un subespacio también, quiero verificar qué dimensión va a tener. Y para ello lo que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, si yo expreso, este sistema en forma matricial, tendríamos 1, 2 menos 1 y 2 menos 1, 3, 0. ¿Okay? Lo único que estoy tomando son mis dos ecuaciones y expresarlo en sistema matricial. Luego entonces puedo resolver esto mediante Gauss o Gauss-Jordan. Yo sé que este sistema, muchachos, de inicio debe de tener solución múltiple. ¿Sí? Dado que es un sistema que no es cuadrado. Entonces, incluso si quieren, para ir siguiendo la misma dinámica que teníamos hasta ahorita, pues completamos con un renglón de ceros. Y entonces, ahora sí, empiezo a hacer la reducción de este sistema mediante Gauss-Jordan. Vamos a tener el renglón 1 por menos 2 más el renglón 2. Y esto nos va a dar, el renglón 1 es el pivote, ese no se modifica, nos va a dar 1 por menos 2 más 2, 0. 2 por menos 2, 4. Menos 4, perdón, menos 1, menos 5. Luego aquí nos queda 5 positivo y 0. Y el otro renglón pues también se mantiene. ¿Okay? Luego, dividiendo el renglón 2 entre menos 5, vamos a sacar la siguiente matriz. Y por último, completando con el método de Gauss-Jordan, pues aquí tendríamos el renglón 2 por menos 2 más el renglón 1. Y esto nos va a quedar nos quedaría 0 por menos 2, 0 más 1, 1, menos 2 más 2, 0, 2 menos 1, 1 y 0 más 0, 0. ¿Ok? Vamos a tener nosotros este sistema. Entonces, podemos interpretar la solución de esta manera. Z es igual a T, Y es igual a Z, que es igual a T, y X es igual a menos Z, que es igual a menos T. ¿Okay? Entonces, la solución de este sistema va a tener la siguiente forma. Menos T, T, T. Si factorizo esta T, pues lo que voy a tener es menos 1, 1, 1. ¿Ok?
Entonces, este vector que acabo de obtener, este de aquí, es una base para la solución del sistema. ¿Qué dimensión tiene la solución? Pues va a ser de dimensión 1, porque solamente tengo un vector, ¿sí? Esto quiere decir, muchachos, que la intersección de dos planos me va a generar un subespacio de una dimensión. Y el subespacio de una dimensión, pues es una recta. ¿Sí? En otras palabras, al tener dos planos que se intersecan sobre una recta. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, básicamente, muchachos, pues tenemos nosotros que una base va a ser un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿sí? Para un espacio vectorial. Y que el tamaño de la base o la dimensión, más bien, la dimensión del espacio vectorial es igual al número de elementos en la base. Y también sabemos que cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier base de un espacio vectorial deben de tener el mismo tamaño, ¿sí? O sea, todas las bases de los espacios vectoriales tienen el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero determinar si el siguiente conjunto, vamos a decir x cuadrada menos 1, x cuadrada menos 2 y x cuadrada menos 3. Vamos a determinar si este conjunto es o no una base para el espacio vectorial P subíndice 2, que son los polinomios de grado 2. ¿Sí? Entonces, de inicio lo puedo considerar como una base, porque recuerden que las bases de los polinomios de grado 2 deben de tener n más 1 elementos. Entonces, este sí cumple con tener 3. ¿Ok? Entonces, de inicio vamos bien. Lo que tenemos que ver ahora es si estos tres elementos son linealmente independientes. Es decir, que si se puede formar una combinación lineal con ellos. O en otras palabras, que su determinante sea igual a 0. ¿Cómo construiría el determinante o una matriz, pues, para verificar si estos son linealmente independientes? Bueno, vamos a construirlo por columnas y vamos a poner, muchachos, el coeficiente de cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, aquí, en x cuadrada tenemos un 1, aquí va un 1. No tenemos x en este término, aquí va 0. Y tenemos un menos 1 como término independiente. En el siguiente, en la x cuadrada también tenemos un 1, tampoco aparece x y tenemos un menos 2 como término independiente. Y en el último, la x cuadrada tiene coeficiente de 1, tampoco aparece x y tenemos menos 3 como término independiente. Lo que buscamos es determinar el valor de este determinante. Sin necesidad de calcularlo, el hecho de que tengamos todo un renglón que vale 0, me va a hacer que este determinante valga 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que el conjunto, le voy a poner S. ¿Sí? Quiere decir que el conjunto S es un conjunto de vectores linealmente dependientes. Y como es un conjunto linealmente dependiente, no puede ser base. ¿Se entiende? ¿Preguntas? O sea que siempre que haya así ceros va a ser de esa forma. Sí, cuando tienes todo un renglón que sea ceros, entonces sí, siempre es el determinante de 0 y pues no va a ser base.
¿Y qué tiene que no sea el de en medio? No, puede ser cualquiera. Es más, si es todo un renglón o toda una columna, entonces el determinante es 0 y quiere decir que no son linealmente dependientes y por lo tanto no pueden ser base. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, vamos a tener ahora el siguiente conjunto. Tres, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 0, menos 5, 1, 0, 6 y 0, 1, 0, menos 100. ¿Ok? Entonces, lo que queremos determinar aquí es si este conjunto es o no una base para el espacio de matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y pues lo que hacemos es también tratar de construir una matriz y de esa matriz calcular su determinante. Entonces, la matriz se va a calcular de la siguiente manera. Cada renglón corresponde a cada elemento de las matrices. ¿Sí? Entonces, el elemento 1, 1 de cada matriz, pues va a ser el primer renglón del determinante. Tendríamos 3, 3, menos 5, 0. El elemento 1, 2 de cada matriz, pues va a ser el segundo renglón del determinante. El elemento 2, 1 va a ser el tercer renglón del determinante. Y por último, el elemento 2, 2 va a ser el cuarto renglón. Sin necesidad de calcularlo. ¿Cuánto me va a dar este determinante? 0. 0. Así es. Este determinante me va a dar 0 porque tengo todo un renglón de ceros. Y si el determinante me da 0, quiere decir que el conjunto es linealmente dependiente. Y si el conjunto es linealmente dependiente, entonces no puede ser base. ¿Sí se entiende? Queda un poquito más claro. Maestra, entonces cuando sea diferente a 0, ya lo siguiente que hay que hacer es resolver, o sea, hacer los ceros y los unos para ya sacar el valor. No, O sea, no es necesario. Con que usted encuentre que el determinante es distinto de 0, con eso es suficiente para decir que el conjunto es una base. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner otro conjunto. Vamos a poner el vector este conjunto, ¿sí? Y queremos determinar si este conjunto puede ser una base para el espacio vectorial R3. Entonces, construimos una matriz y calculamos su determinante. Los podemos poner en forma de renglón o los podemos poner en forma de columna, ¿sí? No hay problema. Aquí los voy a poner en forma de columna. ¿Ok? Entonces, calculando este determinante, tendría, esto va a ser 3 por, quitamos primer columna, primer renglón, y me queda el determinante 1 menos 1, 2, 0. Luego, menos 0 por, quitamos segunda columna, primer renglón, y me queda el determinante 0 menos 1, 5, 0. Y por último, tenemos más 2 por, quitamos tercer columna, primer renglón, y me queda 0, 1, 5, 2.
Entonces, calculando esto, pues vamos a tener 3 por 1 por 0, 0, menos 1 por 2, menos 2. Todo esto se va a hacer 0 porque se está multiplicando por aquí un 0, así que no lo calculo. Y más 2 por 0 por 2, 0, menos 5. Esto va a ser entonces 3 por 2, 6, menos 10, esto es menos 4. Menos 4 es distinto de 0, ¿sí? Quiere decir entonces que el conjunto de vectores que tenía es linealmente independiente. Y si es linealmente independiente, entonces sí es una base para el espacio R3. ¿Y ya? Con eso no necesito hacer nada más. Con calcular el determinante yo puedo determinar si es o no es base. ¿Sí? Maestra. Entonces, 0 significa que sí es base, ¿verdad? Y si no, es 0, no es. Al revés. Distinto Al de revés. 0 sí es base. 0 no es base. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Okay. Bien. Oiga, maestra, y por ejemplo, en los vectores que son matrices cuadradas, ¿cómo le haremos para sacar los determinantes si nos quedan renglones de 4? Pues se hace el determinante de 4 por 4. Ah, ok. O sea, al final es un determinante. Lo puede usted calcular por cualquier método que quiera, incluso meterlo a una calculadora si así es lo que quiere, porque al final solo le interesa el valor del determinante. Ok, gracias, maestra. Maestra, dijo que si es 0 es linealmente independiente, ¿verdad? No, al revés. Ahí les va. Mire, si el determinante de la matriz nos da 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Y si es linealmente dependiente, entonces no es generador. Y si no es generador, entonces no es base. ¿Ok? Si el determinante me da distinto de 0, entonces es linealmente independiente. Esto quiere decir que sí es generador y sí es base. ¿Sí? Ah, muy bien, maestra, gracias. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué sucede si a mí me piden encontrar, no determinar más bien si un conjunto puede o no ser base, sino lo que me piden es encontrar una base? Bueno, pues para ello generalmente se va a pedir encontrar una base para un conjunto solución. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a buscar un ejemplo aquí que esté entendido. Okay. Vamos a tener nosotros el siguiente sistema de ecuaciones. Vamos a tener 2x menos y más 3z igual a 0, 4x menos 2y más 6z igual a 0, y menos 6x más 3y menos 9z igual a 0. ¿Ok? Y queremos determinar entonces la base del espacio solución. Entonces, base del espacio solución. ¿A qué nos referimos con esto de la base del espacio solución? Cada una de estas ecuaciones lo que me representa es un plano en el espacio. Al volverlo un sistema de ecuaciones lineales simultáneas, lo que estoy preguntándome es si estos tres planos se intersectan, el espacio donde se intersectan, ¿qué es? ¿Sí? ¿Y cómo lo represento? Puede ser una recta, puede ser otro plano, puede ser incluso un punto. Entonces, eso es lo que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, para determinar la base de este espacio solución,
pues lo que tengo que hacer precisamente es resolver el sistema. Así que este sistema de ecuaciones vamos a plantearlo en forma matricial. Vamos a tener 2 menos 1, 3, 0, 4 menos 2, 6, 0, y menos 6, 3, menos 9, 0. ¿Ok? Ojo, aquí no voy a sacar el determinante de la matriz, porque no es lo que estoy buscando. O sea, no me están preguntando si estas tres ecuaciones son una base. Eso no se puede. Lo que me están preguntando es, yo tengo tres ecuaciones que me representan planos en el espacio. Cuando se intersectan, ¿en qué se están intersectando? En una recta, en un plano, en alguna otra cosa. ¿Ok? Para determinar eso de en qué se intersectan, pues tengo que encontrar su base. Entonces, resolvemos esto. Aquí primero tendríamos que el renglón 1, pues lo tenemos que dividir entre 2, ¿no? Entonces tendríamos 1 menos 1 medio, 3 medios, 0. ¿Saben qué? No, para no trabajar con fracciones, vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Vamos a dejar ese 2 así sin convertirlo en un 1. Vamos a trabajar con el directo. Entonces, lo que yo quiero es eliminar el 4 que está aquí. Si ya tengo un 2, pues nada más me falta multiplicar el renglón 1 por menos 2 para que se vuelva 4 y sumarle el renglón 2. Y si lo que quiero es eliminar el menos 6 que está aquí, pues nada más me falta multiplicar el 2 que ya tengo, por un 3 para que se vuelva 6, y al sumarle el menos 6, pues que se vuelva 0. ¿Sí? Entonces el primer renglón, así lo vamos a dejar. Y vamos a tener con el segundo renglón, va a ser 2 por menos 2 menos 4 más 4, 0. Menos 1 por menos 2, 2, más 2, 0. 3 por menos 2, menos 6, más 6, 0. Y 0 por 2, 0, más 0, 0. Luego, en el tercer renglón, 2 por 3, 6, menos 6, 0. Menos 1 por 3, menos 3, más 3, 0. 3 por 3, 9, menos 9, 0. Y este es 0. ¿Qué sucedió aquí? Pues sucedió que estos planos son coplanares. ¿Qué significa que sean coplanares? Que están uno encima del otro, ¿sí? No se intersectan. Entonces, su solución es otro plano. Esta es la ecuación de un plano en el espacio que pasa por el origen. ¿Sí? Intuitivamente nosotros deberíamos de saber que los planos son de dimensión 2, porque pues es como una sábana, ¿no? O sea, pues es 2 dimensiones. Pero para poder determinar exactamente cuál es la base o una de las bases de este plano, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que todos los vectores que están en el plano van a tener la forma X, Y, Z. ¿Sí? Y estos vectores pertenecen al plano. Los planos generalmente se nombran con la letra pi. ¿Okay? Entonces, nosotros de esta ecuación del plano podemos despejar una de las variables, la que ustedes quieran. Aquí está un poquito más fácil despejar la y. Entonces, de la ecuación del plano, vamos a tener que y es igual a Trabó nomás a mí. No, se le trabó a ella. ¿Qué onda? ¿Qué pasó?
Creo que se le fue el internet. Yo creo que sí.